tata, imagínense la que ustedes quieran, no se la consume, pero ahí va a estar alcanzado. Porque ¿qué hizo el legislador? Yo supongo, hay una ficción de que lo que sale de ahí se va a terminar consumiendo. ¿A quién es más fácil agarrar? A yo que me cruzo en Alpargata, compro una coca un día que hace, bueno, ya dije, compro que hace calor, o allá que la vendieron. ¿Está bien? Claro, ya vamos a ver. No, la fábrica. Etapa unifásico, etapa manufacturera. Unifásico quiere decir que agarra una de las fases y etapa manufacturero aquel, al primero. Iba a decir, venía en el auto y dije, lo primero que voy a hacer es felicitarlos por mañana, el Día del Trabajador, y me olvidé, así que vayan desde ya mis felicitaciones a los que trabajan, a los que viven con los tatas, y si hacen banca, que le hagan un asado, un locro, algo, porque si no, finalidades del impuesto, proveerse de ingresos sustanciales, sí, lógicamente. ¿Por qué un Estado establece un impuesto? No la pensamos mucho. Y otra, ajustar el consumo. ¿Por qué ajustar el consumo? Ya vamos a ver algo de historia. Pero la bebida alcohólica está alcanzada, lo que es tabaco está alcanzado. Entonces, hay veces que el legislador dijo, y bueno, alcancemos esto para ajustar el consumo. ¿Es malo el alcohol? Y en exceso sí. El cigarrillo, el tabaco, sí, sí. Ahora yo le pregunto, ¿por qué graban la telefonía celular? Es mala la telefonía celular. Yo quiero volver al cable, al teléfono ese que marcábamos así. Dios mío. Ni enter, ni enter, ni este. Jesús, ¿hay algún Jesús acá o no? ¿Alguien conoce esta notebook? No puedo pasar la diapositiva. Ahí llegó mi Salvador. Venga para acá. ¿Cómo hago para pasar la diapositiva esta? ¿Cero? Bueno, ¿alguien sabe? No, no te vayas. ¡Ah! ¿Qué tal el tipo? Le hace señas así, pinchó la rueda y dice, sí. Haga la clásica de salir y volver a entrar, pero ¿Ah? Escape, no pasa nada. Dejar. Esto es increíble, ¿no? Disculpen. No, voy a hablar del servicio de informática. Anda, sentate nomás. Gracias. Sí, seguro. ¿Están firmando la asistencia? Hola. Hola, hola. Sí, ¿me puede decir? No puedo correr la página del Power. ¿Con cuál la corre? No, no tengo puntero. No me dejaron puntero. Me dijeron que no hacía falta un puntero. ¿Con cuál? Pero no corre con ninguno. Como que yo corro en mi máquina, no corre, no. Avanzar página, no corre.
Tampoco. Por favor, gracias. Sí, pues. No podéis avanzar. Tiene que abrir ¿Y entonces? El power y el power ir avanzando. Que se vean las líneas del estado. Hay clases de pilo. No, no, gracias. Algo por la presión. En la que sigue, que la verán en algún momento, dice que estos impuestos también, ahí está, ¿ves? Se solidarizó. Intente usted, intente. Ahora viene ese dos clics y se puede. Es la misma. Cuando tus compañeros que están en la casa no pueden ver, ¿qué hago? Ella, pero no están viendo ellos. Sí, pero los chicos quieren ver. Nos vemos. Bueno, mientras ella sigue, ¿y cómo sé? ¿Pueden ver o no pueden ver? ¿Me pueden decir? No, profe, no se ve. No se ve. Hola. Hermoso, estamos aquí. No, esta ni la miré. Esa. ¿Qué tocó? ¿Escucharon, no? Pues yo salgo de acá y ya me olvidé. Control. Anoten. Vos tachen lo de Sarmiento, anoten. Control.
Sí. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego, gracias, muy amable. ¿Tienen abuelos? ¿No? Todo esto me hace sentir cuando yo a mi abuelita le quería explicar cómo se manejaba el control remoto, los teles. Bueno, uno de los efectos es el efecto sustitución. Alientan el ahorro en detrimento del consumo. ¿Lo saben a esto o no? Entonces, si a mí me ponen determinados bienes más caros, yo no lo voy a consumir, voy a ahorrar. Y como este es un país donde va todo bien, ahorro. Regresividad, esto es importantísimo. Incide en forma proporcional, pero los contribuyentes acaudalados, si no gastan todo su ingreso, soportan proporcionalmente una carga tributaria inferior. ¿Se entiende esto? ¿Quién lo entiende? ¿Lo puedo explicar? No sería comida este caso porque si hablamos del impuesto interno propiamente dicho, no, pero es verdad. En cambio, el de alto ingreso, supongamos 2 personas consumen en bienes que están alcanzados 100 pesos. Para el que gana 100, el impacto en su ingreso es enorme. Para el que gana 1.000.000 de pesos, ¿se entiende? Regresivo. Clases de menor ingreso tributan menos en términos absolutos, pero contribuyen en mayor proporción relativa. Es un gravamen proporcional a la cantidad de consumida e inversamente proporcional a la renta del consumidor. Por eso es que después vamos a ver, tenemos básicamente a nivel nacional 2 tipos de impuestos. El impuesto al valor agregado y el impuesto interno. El impuesto al valor agregado es general, salvo algunas excepciones, y el impuesto interno lo que pretende es encarecer determinados bienes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo recién hablaba de un whisky, capaz que una persona que un jubilado que gana 300.000 pesos por mes, capaz que no se puede tomar un whisky, pobre. Regresividad, ¿cómo la enfrentamos? Eximiendo productos de primera necesidad o alícuotas reducidas para ellos. Entonces, ¿alguien habló? Entonces, estoy hablando de impuestos internos. ¿Cómo enfrento la regresividad? ¿Eximo o reduzco alícuotas? Si ustedes piensan en el IVA, que no estamos en el IVA, van a ver productos de primera necesidad, algunos están eximidos y otros están alcanzados al 10,5. Contra, pérdida de recursos, complejo para fiscalizar, porque mientras más exenciones hay, más alícuotas inferiores hay, es más complejo. Alternativas, gravar bienes que denoten mayor capacidad contributiva en su consumo. Alícuotas, no admiten la utilización de alícuotas progresivas. ¿Estamos de acuerdo? Los impuestos indirectos generales, volvemos a lo que dijimos al principio, ¿cómo se clasifican? Pueden ser monofásicos o plurifásicos. Monofásicos, etapa manufacturera, mayorista o minorista. Es decir, yo puedo decir grabar una etapa. ¿Cuál grabo? Manufacturera, el que lo fabrica, o los mayoristas o los minoristas. Decido cuál, no todas. Y los plurifásicos pueden ser acumulativos
o no acumulativos. ¿Cuál es el problema si fuese plurifásico acumulativo? ¿Quién habló? Sí. Se produciría el efecto piramidación del que siempre hablamos, ustedes escuchan hablar, que es nefasto en el tema impositivo. Porque si es plurifásico y la alícuota es del 2%, acumulativo, al que empieza la etapa le cobra el 2, entonces el otro, como es acumulativo y no se puede tomar un pago a cuenta, etcétera, etcétera, lo pone en su costo, entonces aplica el 2 del 2, el 2 del 2, el 2 del 2, ¿y cuánto termina siendo? Bien. Monofásico, etapa manufacturera. ¿Qué ventaja tiene? Bajo costo administrativo de fiscalización. ¿Por qué? Porque primero voy a los grandes que tienen una estructura y los grandes se supone que son mucho menos que los chicos. Entonces, doy un ejemplo reducido a la máxima expresión. Me conviene fiscalizar 5 y no a 10 millones de personas. Contra, interfiere en la producción, aumenta el requerimiento de capital y acentúa el efecto de la piramidación, lo que acabamos de decir. ¿Estamos de acuerdo? Monofásico, etapa mayorista. Ventaja, utilización de menores alícuotas, porque hay un mayor precio de venta. En la etapa manufacturera, el bien que estoy alcanzando sale con 100 pesos. Entonces, yo quiero lograr una recaudación, le tendré que poner una alícuota. Pero si ese mismo bien en la etapa mayorista ya se vende a 150, la alícuota puede ser menor. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso o no? No. Yo produzco un bien que está alcanzado por este impuesto. Si decido que va a ser monofásico etapa manufacturera, el bien va a salir de ahí. Supongamos, no hemos visto todavía que la base imponible es el precio de venta. El bien sale con una base imponible, el precio de venta es 100. Si yo quiero lograr un nivel de recaudación de 2 pesos, estoy hablando, bajándolo al máximo, ¿no? Si yo quiero lograr 2 pesos, ¿qué hago? ¿Qué alícuota pongo? 2. Ahora, si yo decido que sea monofásico, pero en la etapa mayorista, el mayorista le compró al manufacturero, al fabricante, y después lo revende. Entonces el precio de venta capaz que es 150. Si yo quiero lograr el mismo nivel de recaudación 2, la alícuota va a ser menor. Por eso, menores alícuotas. No interfiere en el proceso productivo, es decir, no necesito tanto capital como el caso anterior, y menor efecto piramidación. Monofásico, etapa minorista. Ventaja, menores alícuotas. Elimina el efecto piramidación porque se cobra en la última etapa. Ese impuesto, en teoría, no pasa a formar costo del bien porque ya no se revende. Contras, posibilidad de evasión, costosa administración y fiscalización. Prefiero fiscalizar 5 y no a 1 millón, no sé cuánto dije antes. Dificultad organizativa de los comerciantes minoristas. ¿Está claro? Hola. Bien. Entonces, hasta acá hay veces que preguntamos, che, características generales de estos impuestos. Ah, sí. Plurifásico acumulativo. Plurifásicos acumulativos. Es decir, si llegara a alcanzar toda la etapa y se acumulara. El objeto es el alto valor que adquiere el producto en las diversas etapas de circulación. Ventajas, alto rendimiento, sencilla liquidación, amplia base de imposición, alícuotas proporcionalmente bajas. Todo esto es sentido común. ¿Cuáles son las ventajas? Alto rendimiento. ¿Por qué? Porque alcanzo toda la etapa y es acumulativo, no permito computar un pago a cuenta, nada. Sencilla liquidación, entre comillas, nada es sencillo en este país. Amplia base de imposición, porque están toda la etapa y alícuota proporcionalmente baja, porque alcanzo toda la etapa si yo quiero lograr un nivel de recaudación. Primo hermano del ejemplo anterior, ¿vamos? Contras. Y empiecen a escuchar esto.
Porque si lo escuchamos y lo empezamos a internalizar y lo empezamos a entender, hay una figura en sujetos pasivos que trata este tema o trata de evitar este tema. En este impuesto hay una figura en sujetos pasivos, cuando lo veamos, que habla del conjunto económico. Contras. Los contribuyentes tratan de integrarse verticalmente para minimizar la incidencia del impuesto. Y esto se produce porque no hay derecho a computar el impuesto abonado en la etapa anterior, mayor esfuerzo de fiscalización. ¿Quién me lo explica esto? Che, ¿por qué tratan de integrarse verticalmente? ¿Por qué? Pero ¿y por qué las empresas tratarían de integrarse vertical? ¿Saben lo que es integrarse verticalmente o no? Lo voy a explicar y voy. ¿Quién iba a hablar? Hola, ¿quién habla? Identifíquese, DNI, nombre y apellido, domicilio, teléfono, tarjeta de crédito. ¿Quién habla? Bien. ¿Por qué? A ver, va por ahí, pero veamos. Supongamos, resumo, plurifásico acumulativo. Entonces yo tengo tres etapas. Simplifico. A, B y C. Cuando A le vende a B, está alcanzado. Cuando B le vende a C, está alcanzado. Y cuando C vende, está alcanzado. ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Por qué podrían tratar de integrarse verticalmente? Porque si no están integrados, el producto va a llegar con un precio final 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque cuando A le vendió a B, determinó el impuesto, B a C, C a mí, 1.000. Y ahí adentro hay impuestos de A, de B y de C. ¿Vamos? Bueno. Entonces puede ser que A trate de integrarse verticalmente con B y con C a través de que tenencia accionaria, directorios, etcétera, etcétera, etcétera. Terminan siendo, no es así, pero permítanme que se los diga, ya cuando veamos sujeto pasivo lo vamos a ver, lo vamos a entender, lo mismo. Porque A tiene el 80 y pico por ciento de B y B tiene el 90% de C. Entonces, ¿qué puede pasar ahí frente al mismo producto de otros que no están integrados? Cuando A le vende a B, reduce el precio, menos impuesto. Entonces, cuando B le vende a C, además de reducirlo, ya tuvo otro costo, menos impuesto. ¿Y qué puede pasar? Que el producto que en situaciones normales a mí me llegaba a 1.000 pesos, acá llegue a 850. ¿Se entendió? Ya vamos a ver cuando esté la figura quien hablaba de la estratosfera, ¿entendió? Bien. No, por favor. Y están los plurifásicos no acumulativos. No es el valor total, sino el mayor valor que adquiere en cada una de las etapas. ¿Cuál es el ejemplo más común? El IVA. ¿Qué quería el IVA alcanzar? El valor agregado en cada etapa. Por eso tenemos débito menos crédito fiscal. ¿Vamos hasta ahí? Hay un fallo importante de Corte Suprema en el IVA cuando se refiere al crédito fiscal y a la ley antievasión. ¿Cuál es? Sí. No, Mera Figueroa no.
No nos metamos lío. Bueno, en el caso Mera, porque recuerdan que para computar el crédito fiscal en el IVA tiene que cumplir un montón de requisitos, entre ellos la ley de antievasión. ¿Se acuerdan? Y en este fallo la Corte dice, si yo pago, lo digo yo, no lo dice así la Corte, pero a mí me gusta decirlo así, si yo pagara todo en efectivo y me prohibieran el cómputo de todo mi crédito fiscal, ¿qué tendría que ingresar yo en mi liquidación de IVA? Débito menos crédito. No puedo el crédito, ¿qué ingresaría? Entonces no estaría ingresando el valor agregado en la etapa. Desfiguraría, desconfiguraría el hecho imponible que previó el legislador. Entonces volvamos acá, plurifásico no acumulativo, el ejemplo clásico, el IVA. Ahora nos metemos en impuesto selectivo al consumo, que es a lo que venimos. Graban operaciones específicas, objetos determinados de consumo. Yo ya les di algunos ejemplos, ya vamos a entrar en la ley. Otra dificultad que tiene esta ley, porque esta ley tiene algunos artículos. A ver, si yo le digo base imponible en el IVA, ¿a qué artículo van? Bien, débito, sujeto, perfeccionamiento de la leche imponible. Bien, en impuesto interno no es así. En impuesto interno tenemos un artículo que habla de hecho imponible, otro que habla de sujeto, otro que habla de base imponible, pero después tenemos que ir a cada capítulo, porque en esos capítulos, que son donde están los determinados bienes que alcanza, puede haber una sorpresa. ¿Se entiende? O sea, yo en la práctica, en el IVA, tengo una duda con sujeto y lo primero que hago, como dicen en el campo, voy como chancho a la batata al 4. Y si ahí está la respuesta, ahora si no está y yo sé que ahí busco. ¿Estamos? Bueno, en este, ojo al piojo, ya que estamos. Característica, significativo rendimiento, sencilla determinación, entre comillas, bajo costo de recaudación, no lo sé. Modalidad usual, monofásico, etapa manufacturera, salvo excepciones, suntuario. Que en suntuario vamos a ver que en teoría, y están nominados en la ley o en el decreto, creo que en la ley, están hasta los artesanos que están en la plaza como sujetos pasivos. Me encantaría, si mañana salen a pasar y ven a algún artesano, que le pregunten si está inscripto en impuesto interno. Mejor no. Clasificación. Por su finalidad, altos costos sociales. El objeto es disminuir la demanda, se persiguen objetos morales, son nocivos. Alcohol, tabaco, etc. ¿Estamos? Sustitutivo del derecho de servicio. Por ejemplo, se graban cubiertas y así se pretende sustituir o complementar los derechos de peaje. Sobre productos que denotan mayor capacidad contributiva, objeto suntuario, un anillo de oro y diamante, y platino, paladio y qué sé yo, un saco de piel, ya no se usan tanto porque está todo el mundo en contra de la matanza de animales, pero bueno, y menos accesible. Entonces yo quiero, cuando decía que estos impuestos son regresivos, decir, che, el que más tiene, ¿qué consume? Cadenas de oro, saco de piel, ya vamos a ir a objetos suntuarios, lo grabemos. Total. Otros dicen que se debería circunscribir a morigerar consumo con elevado coste social y a bienes y servicios que evidencien capacidad de pago. Si recaen, todo esto es sentido común, sobre bienes de consumo masivo, obviamente va a ser regresivo. Ya tenemos el IVA. Y si tenemos otro impuesto, como este que vamos a empezar a analizar, y le metemos bienes de consumo masivo, entonces va a ser recontra regresivo, ¿sí? Atemperar la regresividad, estudiar los consumos familiares y aplicar tasas diferenciales.
Estructura de las alícuotas. Es importante conocer la capacidad de ceder de la población. ¿Qué es esto? Miren qué bueno que sería si se hiciera esto. Los doctrinarios nos dicen, es muy importante conocer la capacidad de ceder de la población. ¿Y qué es eso? La porción que podría recaudar el Estado sin, lo puse con mayúscula, afectar el nivel adecuado de vida de la composición de la comunidad. Por favor, no se rían, no es una broma, es la definición. Entonces, los cráneos que tenemos legislando debieran estudiar esto. Fines extrafiscales, está ese fallo, seguramente está en la plataforma. En ese fallo se avala que este tipo de impuesto pueda tener fines extrafiscales. Impuestos internos propiamente dicho. Es decir, hasta acá hemos venido viendo impuestos indirectos, generales, nos hemos empezado a meter en los internos, ahora nos metemos de cabeza en impuestos internos. ¿Estamos? Generalidades. Sujeta a determinados servicios que representan capacidad contributiva susceptible de una imposición diferencial a la del IVA. A los que están a distancia, cierren los micrófonos. Si son pero tan amables. Si ustedes van a la... Vayan, van a ver. Capítulo 1, tabaco. Capítulo 2, bebida alcohólica. Después tenemos cerveza. Después tenemos bebidas analcohólicas, automotores, servicio de telefonía celular, champaña, suntuario. Es decir, después volvemos, pero ahí está. Determinado bienes o servicio. ¿Vamos? ¿Qué forma puede adaptar esto? Específicos o ad valorem. Específicos. Todos los productos de igual naturaleza pagan el mismo impuesto. No importa su precio efectivo de venta. Ejemplo, cada botella de paga 10 pesos. Así sea una marca de primera línea o así sea otra marca que se hace a la vuelta, allá, no sé. Si vamos a la bebida gaseosa, el ejemplo está claro, ¿no es cierto? Tenemos una bebida que puede salir, ¿cuánto sale una Coca-Cola? Lo digo, una Coca-Cola, ¿cuánto sale? 4.000 pesos y capaz que una de la competencia sale 2. Bueno, entonces acá, si lo que quiero grabar es eso, diría, todas las botellas de 1,5 litros descartables pagan 50 mangos de impuestos. ¿Se entiende? Independientemente del precio. ¿Cuál es la ventaja sencilla de administración? Porque yo voy a la fábrica y digo, ¿cuántas botellas de este tipo salieron de acá? Tantas, por 50, dame tanto. Ahora, ¿cuál es la contra? Discrimina contra productos más baratos. Lógicamente, porque el que le llega a precio de venta de 2.000 va a decir, che, 50 sobre 2.000 es tanto, y aquel que es un monstruo le está cobrando. Y además, necesita continua actualización para contrarrestar la inflación. ¿Eso necesitan que se lo explique o no? Ad valorem. Estos eran específicos. Estos son ad valorem. La base de medida del precio de venta. Ventaja, no requiere actualización por inflación, no discrimina contra productos más baratos. Porque yo digo, el impuesto va a ser una alícuota de X%. Entonces, cuando sale de la fábrica, lo que yo termino comprando en 4, que capaz que allá sale en 1, 1,5, no sé, la alícuota es sobre ese 1,5, y cuando sale la que yo termino comprando en 2, que sale en 400 mangos, la alícuota es la misma. ¿Sí? ¿Se entendió?
No discrimina contra productos más baratos. Desventaja, administración más dificultosa, lógicamente. Desde 1976 se generalizó en este país la variante ad valorem. Denominación. Impuesto interno al consumo. Graban en el origen los bienes destinados al consumo. Vuelvo a decir, ya lo dije, lo repetí. Se crea una ficción. Ficción. Se admite el consumo aún antes de la desaparición material de lo que se va a consumir. ¿Cómo me puede decir que este producto, llamarle como quiera, gaseosa, lo que sea, se consumió si acá está? Bueno, porque hay una ficción. Te lo alcanzo allá porque sé que se va a terminar consumiendo. Se graba el acto, esto es importante porque vamos a ver un fallo a nivel de Corte Suprema. Nobleza Picardo. Le robaron un camión cargado con cigarrillos. Y vino la empresa y dijo, yo pagué el impuesto, porque salió de la fábrica, pero me lo robaron. Quiero que me lo devuelvan. Y la Corte dijo, en la norma, en la ley, dice que se produce el hecho imponible, a ver, salida de fábrica. Nos vemos. Entonces, el acto de liberación de la mercadería alcanzada para su consumo en el mercado interno es importantísimo. Si hablamos de esas gaseosas de las que estamos hablando, cuando sale, ya está. Ya está. ¿Se entiende? Hola. ¿Y por qué esto es importante? Y van a ver en las empresas, por ejemplo, las grandes tabacaleras tienen gente de la AFIP adentro, oficina de la AFIP adentro, porque es importante no solamente este control de salió, sino ya lo vamos a ver, para mí uno de los artículos más lindos, que despierta más la cabeza, es el de las diferencias, porque la AFIP puede venir a esa fábrica y decirle cuántas bebidas salieron, 10. Y ustedes saben que estamos en Argentina, ¿no? Ya se lo he dicho muchas veces. Entonces, capaz que no vendió 10. Yo no estoy prejuzgando, pero... Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir y van a controlar los envases, van a ir y controlar los colorantes, van a ir y controlar, no sé, el azúcar, el agua especial que usan. Que yo le voy a decir, amigo, vos me decís que has vendido 10, pero has fabricado 15 y en stock tenés 2. 15 menos 2, 13. ¿Qué pasó? ¿Se entiende? Antecedentes. 1891. Primero impuesto interno al alcohol, cerveza y fósforo. No, le juro que busqué por qué fósforo y no encontré. Así que. Efecto de inconstitucionalidad. Al incidir, salvo excepción en una sola etapa, la manufacturera, ¿cuál era la excepción? Objeto suntuario, se produce el efecto piramidación, ya lo vimos. En el año 34, en ese fallo, Robert Bosch, la Corte, dijo, el principio de no confiscatoriedad, al tratarse de gravámenes trasladables, es decir, lo soportan los consumidores finales y no por los contribuyentes de derecho, no afecta el capital o la renta de estos y por lo tanto no se los puede tachar de inconstitucionales. Esta empresa se presentó y dijo, esto es inconstitucional. Y la Corte dijo, no lo está pagando vos, lo está pagando el que lo consume. Nos vemos. Hecho imponible. Empecemos a meternos esto en la cabeza. Primer acto de consumo. Hola, salvo suntuario. Estamos hablando de la generalidad. Primera utilización. ¿Por qué?
porque en suntuario es plurifásico no acumulativo, porque se va a permitir un pago a cuenta. Yo hago pulsera de oro, voy, compro el oro, el que me vende el oro me va a discriminar un impuesto interno. Cuando yo venda la pulsera, ese impuesto interno va a ser pago a cuenta. Voy adelantando. Entonces, salvo el primer acto de consumo, es decir, la introducción al comercio o en la circulación libre y puede ser llevada a cabo, y acá también es importante porque lo menciono por primera vez, por el importador, porque en un momento se dijo el mismo criterio que en el IVA. ¿País de origen o país de destino? País de origen se graban las importaciones y se eximen las exportaciones. Entonces, en algún momento en este impuesto se dijo, che, si yo estoy grabando productos electrónicos al que lo fabrica acá, ¿por qué va a entrar uno importando y va a competir con este y no le voy a cobrar? Entonces se graba al importador, al elaborador, al comerciante o un tercero ajeno, los procesos originales ya vamos a ver quiénes pueden ser. Gravabilidad. Corresponde sobre el bien en su forma final de consumo, sin perjuicio de que luego sea utilizado como insumo en otro proceso productivo. ¿Quieren que vamos a la ley? No se me duerman. No se me duerman. Mañana tienen tiempo para dormir. Artículo 2. Primer párrafo. Dice, ¿lo tienen? Yo estoy hablando de lo que yo llamo ley nueva, ¿no? Los impuestos de esta ley se aplicarán de manera que incidan en una sola de las etapas. ¿Vamos? De su circulación, excepto, acuérdense de Sarmiento, en el caso de bienes comprendidos en el capítulo 8. El capítulo 8 yo lo tengo macheteado. Vayan, es objeto suntuario. Entonces ahí está, lo que dice la ley, todo lo que venimos diciendo. ¿Cuáles son las características del impuesto? Una sola etapa, salvo suntuario. ¿Estamos? Entonces dice, incidan en una sola de las etapas sobre el expendio. Y ahí está la palabra. Expendio. De los bienes grabados, entendiéndose por tal, para los casos en que no se fije una forma especial, ahí va la advertencia que les hice, porque en cada capítulo puede haber una forma especial. La transferencia a cualquier título. Les dije que había diferencia con el IVA, ¿no? A cualquier título. Si en el IVA yo hacía una donación de un bien grabado, ¿qué efecto producía? Reintegro. ¿Por qué? Porque no perfecciona el hecho imponible, porque no es a título oneroso. Bueno, acá dice a cualquier título. Por lo tanto, la consecuencia, si ese bien está alcanzado por IVA y por interno, va a ser distinta. Ya nos vamos a meter, pero acá dice a cualquier título. Entonces, cuando ustedes le digan en un parcial, por ejemplo, una preguntita, o en un examen, ya acabamos de ver, ya venimos viendo, ¿no? Monofásico, bla. Ahora, aquí. En el IVA es la transferencia a título y acá, muy bien. Su despacho aplaza cuando se trate de la importación para consumo, de acuerdo con lo que como tal entiende la legislación en materia aduanera, lo vieron conmigo cuando vimos importaciones de servicio, y su posterior transferencia por el importador a cualquier título, es decir,
que cuando el importador lo transfiere también a cualquier título. Cualquier título, digo acá en la pantalla, gratuito u oneroso, no significa que esto constituye el consumo mismo. Supone que el consumo se va a producir necesariamente. Entonces seguimos la misma ficción. Salió el bien. No importa si salió de manera onerosa, gratuita, se va a consumir. Transferencia. La ley no lo define o no la define expresamente. Me voy adelantando porque ahí dice transferencia, ¿verdad? Bien, no lo define. ¿Qué se dijo en Schulton en el año 88 en el Tribunal Fiscal de la Nación? Tiene que ser cualquier acto que importe la transmisión de dominio y no el mero traslado físico. Importante. Segundo, sí. El del robo, sí. O sea, sale mercadería para vendértela vos y seguramente había un remito, una facturación, etcétera. Pero no importa. Lo que pasa es que vamos acá, mirá. Mirá, segundo párrafo. ¿Estamos? En los casos de los impuestos que se establecen en los capítulos 1 y 2 del título 2, ¿cuáles son? Tabaco y bebida alcohólica, salvo prueba en contrario. Perdón, se presumirá, salvo prueba en contrario, que toda salida de fábrica o depósito fiscal implica la transferencia de los respectivos productos grabados. Entonces, ahí está la respuesta. Es tan fuerte la ficción, no es una presunción, es una ficción porque cambia la realidad, que ni siquiera la prueba del robo, porque acá dice salvo prueba en contrario, sirvió. Dichos impuestos serán cargados y percibidos por los responsables en el momento del expendio. En los productos alcanzados, tercer párrafo, por el artículo 26, bebidas analcohólicas, se considera expendio que el expendio está dado exclusivamente por la transferencia efectuada por los fabricantes o importadores o aquellos por cuya cuenta se efectuó la elaboración. Aquí ya metemos un tercero. Ya no vamos a meter después. Aquellos por cuya cuenta se efectuó la elaboración. Es decir, que yo puedo ser un fabricante de alguna bebida de esta y puede venir alguien y decirme, ¿me elaboras esto? Ese va a ser responsable. Cuarto párrafo. Con relación a los productos comprendidos en el artículo 15, cigarrillo, se entenderá como expendio toda salida de fábrica, aduana, cuando se trate de importación para consumo, de acuerdo con lo que como tal entiende la legislación en materia aduanera o de los depósitos fiscales y el consumo interno, a que se refiere el artículo 19 en la forma que determine la reglamentación. Es decir, que si era tabaco está la salida de fábrica y si era cigarrillo también. Vamos al... Lo tienen como sexto párrafo, quedan también sujetas. Ya me olvidó qué cable tengo que devolver. Yo lo único que espero es que algún día, si la goma del auto se me pincha, pasen ustedes y me den una mano. El cuarto párrafo lo incorpora a la 27.430 y agrega, tratándose de impuestos sobre las primas de seguro, ¿verdad? Se considera expendio la percepción de estas por la entidad aseguradora. Bien, vamos a este. Voy a este porque está mencionado acá.
quedan también sujetas al pago del impuesto la mercadería gravada consumida dentro de la fábrica, manufactura o locales de fraccionamiento. Asimismo, están grabadas las diferencias no cubiertas por las tolerancias que fije la DGI, etcétera, etcétera, salvo que el responsable pruebe en forma clara y fehaciente la causa distinta del expendio que la hubiera producido. Entonces, dos cosas. Mercadería consumida, obviamente aclara. Donde aclara es bastante mejor. Mercadería grabada, consumida, porque si no están grabadas no hay impuesto, ¿verdad? Dentro de la fábrica. Y después me habla de la diferencia no cubierta, que se refiere a una norma que después vamos a ver. Pero yo les hago o se lo dejo para que lo piensen, lo vamos a ver si tenemos tiempo. Cuando yo elaboro bebidas alcohólicas, si están alcanzadas, supongamos que están alcanzadas, ustedes saben que el alcohol se evapora, no después que me lo tomé, se evapora. Entonces, cuando yo puedo elaborar este tipo de bebida, que necesito de una tolerancia fijada por el fisco, porque si no, me van a decir, amigo, vos has comprado, no tengo idea de esto, tiro cualquier verdura, ha comprado tantos litros, lo que sea, de alcohol, y con eso podría haber producido tanta botella de esto que está alcanzado. Entonces, capaz que eso que yo compré se evapora algo y yo puedo justificar que elabore menos. Porque esto es fácil, 2 más 2 es 4. Si yo tengo tanto de esto, del insumo A, B y C, con eso podría haber elaborado 10.000 unidades del producto que está alcanzado, o los tengo o los vendí. ¿Sí? Bueno, cuando el legislador grabó el autoconsumo o el traslado físico de bienes entre establecimientos, solo consagró excepciones. Por lo tanto, las entregas en consignación no perfeccionan el hecho imponible. ¿Por qué? Porque hemos visto, a pesar de que no está definida la transferencia, en ese fallo, el Tribunal Fiscal ya en el año 88 dijo tiene que haber transmisión de dominio. ¿Estamos? Cuando yo entrego algo en consignación, no hay transmisión de dominio. Importaciones para consumo, despacho plaza y su posterior transferencia. Les hablé, ¿no? Cuando hemos visto el párrafo primero, hablaba de despacho plaza, ¿sí? Importación para consumo y su posterior transferencia, y dijimos, ¿por qué? Bueno, fueron incorporados para equiparar a los productos nacionales con los importados. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto es la Argentina y seguramente cuando ustedes han visto en otras clases o conmigo o con otro docente o leen los diarios, qué sé yo, saben que puede ser una práctica subfacturar importaciones o en determinados casos sobrefacturar, y con las exportaciones lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos al artículo 7, por favor, después vamos a volver. Pero el artículo 7 se refiere al caso de importaciones. ¿Lo tienen? En el caso de importaciones, los responsables deberán ingresar antes de efectuarse el despacho a plaza el importe que surja de aplicar la tasa correspondiente sobre el 130% del valor resultante de agregar al precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación todos los tributos a la importación o con motivo de ella, incluido el impuesto de esta ley. Desde ya les voy anticipando, cuando veamos base imponible, salvo excepciones, en este impuesto me dice que en la base imponible el impuesto está adentro. Entonces se produce el efecto impuesto sobre impuesto.
y por lo tanto voy a tener una tasa efectiva y una tasa nominal. Es casi como yo les dijera, si yo les dijera que en el IVA de un precio que neto 100, que yo digo 121, esto no es así, ¿no? Después no, pero 100 más 21 de IVA, yo le dijera, che, tienen que aplicar a su vez la alícuota sobre los 121. Entonces van a ver que la generalidad, cuando vean una tabla de alícuota de impuesto interno, ya viene cuál es la tasa efectiva y cuál es la tasa nominal. Pero ¿por qué en la importación es el 130? Porque con ese 30% lo que se quiso prever es que es un porcentaje de utilidad del importador. Pero a su vez es criticable. ¿Por qué? Porque la doctrina dice hay un único porcentaje de utilidad presunta del importador. Desde mi punto de vista lo está simplificado y me parece perfecto porque si no hubiese sido imposible. Veamos, el segundo párrafo del artículo 2 ya lo vimos. Para tabacos y bebidas alcohólicas hay una presunción legal relativa porque dice salvo prueba en contrario. ¿Sí? Decía toda salida de fábrica. ¿Por qué? Porque se basa en la inexistencia de la transmisión de dominio del bien. En cigarrillos tenemos el 2 cuarto párrafo. En bebida analcohólica tenemos el 2 tercer párrafo. Lo vimos ya. En servicio de telefonía satelital tenemos el artículo 30, el 31 y el 32. ¿Sí? En productos electrónicos tenemos el 56 de la ley vieja. En seguros tenemos el 99 de la 27430, que es el que incorpora el cuarto párrafo que ya vimos en el artículo 2. Y tenemos las declaraciones ficticias de venta. Vamos al 2, penúltimo párrafo. O en realidad, ante penúltimo párrafo, porque la 27430 después incorporó otro párrafo. Si se comprobaran, así empieza el párrafo, declaraciones ficticias de ventas, ¿lo tienen? Entre responsables, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la totalidad de las ventas del periodo fiscal en que figure la inexactitud corresponde a operaciones grabadas. ¿Qué estamos viendo con esto? Estamos confirmando lo que yo les dije. ¿Cuándo se perfecciona el hecho imponible? Y vamos a lo general. Hay una ficción legal de consumo, que la ley lo llama expendio. Ahora, ¿qué les dije yo? No es lo mismo que la ley del impuesto al valor agregado. Porque ven que hemos visto varios párrafos para determinados capítulos, determinados títulos de capítulos, e incluso para, por ejemplo, servicios de telefonía satelital, hemos tenido que ir a otros artículos de la ley. Ahí es donde se complica el análisis en este impuesto. ¿Vamos?
El año 98, Nobleza Picardo, Sociedad Anónima. No hizo lugar la corte a la repetición intentada por cigarrillos que eran transportados en un camión que fue robado. La corte entendió que el robo fue posterior al hecho imponible, que es la salida de fábrica, por lo que la salida para consumo ya es un hecho irreversible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí, cuando yo pregunto, ¿saben un fallo? Sí, pero no me acuerdo el nombre, no importa. ¿Quién? Y sería bueno la corte, porque uno sabe que cuando ya está la corte ha dicho esto, ¿no? Es como cuando uno llega a la casa y la señora dice, hoy no salís. Entonces uno le da bronca y se va. Lo dijo la corte. ¿En qué causa? No sé, porque se busca, qué sé yo. Pero lo importante de esto que quiero que les quede es el peso que tiene la ficción en la ley. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No se considera expendio. Entonces a veces es importante saber qué es y a veces es muy importante saber qué no es. Entonces lo podemos sacar por descarte. El dictamen 68/78 para alcoholes. Cuando hay una pérdida comprobada e informada a la AFIP antes del libramiento de la mercadería plaza. Traslado entre fábricas de una misma especie. El decreto reglamentario en el artículo 22. Otro tema. Ustedes saben que cada vez tenemos menos tiempo para las clases. Entonces cada vez es necesario más esfuerzo para ustedes. Yo ya les he dicho que los libros no comen, no muerden, uno lo agarra, tiene 10 dedos, termina, se va a dormir y al otro día se despierta y sigue teniendo los 10 dedos. Y la ley lo mismo. Entonces va a requerir el esfuerzo de ustedes porque hay muchas cosas que no las vamos a poder ver. Vamos al decreto en el artículo 22 y dice traslados. El traslado de producto grabado entre fábrica e inscripta de una misma especie no dará lugar a la aplicación del gravamen, sin perjuicio de lo que disponga al respecto cada capítulo del título 2. Es decir, ejemplo, vino espumoso adquirido entre fábricas de champaña. La RG 2142 considera así a las bodegas, la fábrica de champaña y de vinos compuestos. Solo esto es un comentario de color. Está. ¿Qué es lo importante? Que sepan que hay una ficción, que está el expendio, etcétera, etcétera. Y bueno, el traslado, y en algunos casos no. Excepción, no se considera expendio. En cambio, si se transfiere de una fábrica a otra, aunque desarrollen la misma actividad, pero no se destina a su quehacer de fabricante, sino para comercializarlo, va a estar alcanzado por el tributo. Y la posterior venta no. ¿Vamos hasta ahí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que generalmente es monofásico, manufacturero. Salvo conjunto económico. Que es lo que vimos antes, cuando nos decían que la gente tiende a integrarse verticalmente. Y yo le dije, cuando veamos sujeto pasivo hay una figura de conjunto económico, bueno, acá ya empieza a aparecer. Autoconsumos. En el artículo 2 de la ley, quinto párrafo, lo vimos, ¿verdad? Al autoconsumo. ¿Sí, no? Sería bueno que vayan marcando lo que vamos viendo, porque si no, en realidad es sexto párrafo. Quedan también sujetas al pago del impuesto las mercaderías grabadas, consumidas, bla, bla, bla. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice el 11 del decreto? Último párrafo. Todo artículo grabado con impuesto interno, transformado y o consumido en el establecimiento habilitado deberá abonar el tributo correspondiente. Es decir, que el decreto va más allá de la ley, porque habla de transformación y consumo, como si fuesen lo mismo. ¿Qué es lo que nos quiso decir el decreto? En ambas situaciones, así se consuma o transforme, el producto original pierde o modifica su esencia.
¿Por qué es importante esto de perder o modificar su esencia? Porque, por ejemplo, no va a estar grabada la transformación cuando se agrega al producto grabado un elemento que no afecta su naturaleza y finalidad. Por ejemplo, agregar un colorante a una bebida analcohólica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que pierda o modifique su esencia. No se discute el autoconsumo. Por ejemplo, una fábrica de productos electrónicos usa uno para tarea de mantenimiento. En ambos casos, si se transfiere a un tercero, el bien en condiciones de consumo desaparece de la circulación. Es decir, que si hay un producto electrónico alcanzado y la casa o la fábrica lo usa para tareas de mantenimiento, va a estar alcanzado. Decreto reglamentario, artículo 47 y artículo 75. 47. Automotores y motores gasoleros. ¿Sí? En caso de bienes comprendidos en el presente capítulo que sean afectados por los responsables a su utilización como bienes de uso o de consumo, tanto de la explotación o actividad como del personal de la misma, se considera que se ha cumplido con el caso del consumo previsto en el último párrafo del artículo 5. El caso, en vez de un producto electrónico, estamos hablando de ¿qué? De un automotor o un motor que se usa como bien de uso. ¿Estamos? Y el 75 se lo dejo para ustedes porque es prácticamente la misma redacción en el caso de vehículos, automotores, motores, embarcaciones, bla, bla. Acabamos. Esto me gusta. Diferencias no demostradas. Artículo 11. Vimos el último párrafo, ¿no? Hola. ¿Ya están atribulados? Artículo 11. Tratándose de productos del decreto, ¿lo tienen? Que no hayan abonado el impuesto o de materias primas destinadas a su elaboración, los inscriptos serán responsables por las diferencias comprobadas entre las cantidades asentadas en los libros o anotaciones contables y las existencias reales y de las que resulten en las operaciones de fábrica o en el transporte, mientras no presenten prueba clara o fehaciente de la causa distinta al expendio que lo haya producido. ¿Qué nos quiere decir esto? Va a estar alcanzado. Yo ya les vengo dando ejemplo de si tengo materia prima de la que no pagué impuesto o si tengo diferencias. Y acá también se mete el ejemplo que les di, registros contables, anotaciones, libros, etcétera. Ya vamos a ver que para determinados contribuyentes tienen que llevar requisitos formales demasiado pesados. Les dije que en algunos casos la AFIP Arca hoy tiene oficinas adentro. Entonces ya vamos pensando y decimos, che, ¿a qué diferencia se refiere? Yo ya di un ejemplo de que podía tener insumos para producir. ¿Y qué significa esto? Que yo puedo tener diferencia en los insumos, diferencia en los productos finales también, ¿no? ¿Sí? Esto requiere de lo que a los argentinos nos sobra. Porque si nosotros nos ponemos a pensar mal y quisiéramos fabricar productos y no pagar el impuesto, y yo sé que me controlan así,
Entonces necesito comprar insumos que no estén registrados. ¿Se entiende? Entonces esos insumos que voy a comprar es probable que los compre de una manera, ¿se entendió, no? Entonces las diferencias, ¿dónde pueden estar? En los productos finales, en los insumos. Pero además también hay otro elemento que ya lo vamos a ver. Dice, causa distinta al expendio. El otro párrafo, cuando las diferencias mencionadas no excedan los límites de tolerancia que para los distintos productos fije la DGI, se considerarán producidas por causa distinta al expendio, sin que el fabricante necesite demostrarlo. Ahí está el ARG 2212 de bebida analcohólica, que fija un porcentaje admisible del 2%. ¿Qué es lo que busca el fisco? Ya se lo dije, ya lo vimos. Partiendo de rendimientos teóricos y presuntos, derivados de la materia prima y de otros insumos, tratar de controlar la fabricación de productos terminados, admitiendo un porcentaje de mermas. ¿Se entiende? Viene el frío. No voy a preguntar cuántas de ustedes tejen porque capaz que me llevo una sorpresa ingrata. Pero los que tejen, o las que tejen, conozco solo un hombre que teje bastante bien, pero las que tejen o los que tejen, las personas que tejen para no dejar a nadie afuera, saben que para un suéter de determinado tamaño eso necesita 500 gramos, no tengo idea, supongamos de lana, entonces van a donde venden lana y compran de qué color, los rombos, que yo, 500 de esto, 300, 200, los puños, punto arroz, punto inglés. Entonces veamos, si nosotros ese suéter estaría alcanzado y viene la FIP y le digo, mira, tengo 500 gramos y sabe que puedo elaborar solamente ese suéter, seguramente no voy a tener problema. Ahora, si me visitan y yo compré toneladas de lana y digo, vendí un solo suéter, decime dónde están los otros, la lana. No, no lo tengo, no. Y si vienen y me dicen, che, vos tenés 40 suéter, no tenés materia prima. Si la materia prima esa estaba alcanzada en impuesto interno, estamos en impuesto interno, ¿no? Por supuesto, en la 11.683 y en otro impuesto ni les cuento, pero me quedo acá. Prueba en contrario, porque dice causa distinta mientras no presente la prueba clara o fehaciente, prueba en contrario. Informe de peritos técnicos se admitió en ese fallo, USER, año 89, Tribunal Fiscal. Peritos contables también en PIDAC, Sociedad Anónima. También mediante la destrucción de materia prima o productos grabados informando al fisco con antelación. Por ejemplo, elaboro una bebida que está alcanzada y necesito una materia prima que se vence. Ejemplo. Entonces ya determinado volumen de esa materia prima no lo puedo usar, ¿qué tengo que hacer? Destruirla. ¿Y cómo me cubro para que después no se me presente y me digan, chivo, compraste tal cantidad de materia prima y entonces tendría que haber elaborado tanto? No crean que si yo le digo, pongo mi mejor carita de serio, de creíble al fisco, la destruí, entonces o lo llamo para que larguen un acta o llamo a un escribano. Diferencia por inventario. Vamos al decreto reglamentario artículo 12. Si ustedes ven, así de una, antes de meternos de cabeza en el artículo, en el segundo párrafo o en el primer párrafo tiene dos incisos A y B, ¿verdad? En el A dice faltantes y en el apartado 3 habla de instrumentos fiscales. ¿Sí? Hola. Bien. Entonces esos instrumentos fiscales son, por ejemplo, las estampillas fiscales
que yo les dije que determinada bebida la tendrían que tener. Les dije, si van y compran un whisky, es muy probable que tenga la estampilla. Porque yo cuando lo abro, la estampilla se rompe porque se tiene que inutilizar. Pues si no, yo voy, la saco y la pego en otra botella y he pagado por esa estampilla. ¿Se entiende? Bien. Entonces, también me van a controlar los instrumentos fiscales. ¿Por qué? Y porque si a mí vino el fisco y me dice, ¿vieron los cigarrillos? Tienen también una estampilla, ¿verdad? Bueno, entonces si a mí viene el fisco y yo lo simplifico, el producto A, es lo único que hago, y tiene que salir con una estampilla y me dice, toma, yo te doy 1000 estampillas. Además de materia prima, etcétera, etcétera, me va a decir, yo te di 1000 estampillas, vamos, las contemos. Quedan 800. ¿Cuánto vendiste? 150. No. Yo te di 1000, hay 800. ¿Dónde están las estampillas? No me puede decir 150. Entonces también me van a controlar eso. Entonces puede haber faltante o sobrante. Veamos. Tiene bastante lógica este artículo y lo vamos a entender. Yo me voy a dar cuenta si ustedes hasta acá han entendido esto. Si les veo los ojitos así, no como vaca que la pitió el tren, sino así más o menos como tienen hasta ahora con esta norma. Las diferencias que excedan las tolerancias, porque el anterior me decía, si está dentro de la tolerancia no tengo que probar nada. ¿A qué se refiere el artículo 11? Y los faltantes de instrumentos fiscales comprobados en establecimientos habilitados tendrán el siguiente tratamiento. Siempre que no se dispusiere otro en normas de aplicación específicas, sin perjuicio de la penalidad de que pudieran corresponder. Entonces van a tener tratamiento acá en impuesto interno. Ojo, ¿no? 11.683, otros impuestos, etc. Bien. Faltantes de productos grabados. Si me faltan productos grabados, ¿qué significa? No tiene imaginación. Que yo dije 10 y vendí más. Bien. Se considerarán expendidos. Punto. Se produjo el expendio. Y estarán sujetos al impuesto sobre la base del precio de realización de la última venta. Entonces vienen, yo vendo, soy el contribuyente, monofásico, manufacturero, sí, se presentan y dicen, te faltan 10 unidades. Y yo pataleo, lloro, cuento, voy con el y faltan 10 unidades. Ahora voy con el del arca. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, amigo, 12A1. Se consideran expendidos. ¿Sobre qué precio? El de la última venta. Siempre que no tenga una antigüedad mayor a 3 meses. En caso contrario, será sobre el valor normal de plaza a la fecha de comprobación. ¿Está claro? ¿Necesita explicación? No. Hola. No. De materia prima. Acá se nos empieza a complicar un poco. Dice, se presumirá que han sido empleadas en la fabricación del producto de mayor impuesto que con la misma elabora el responsable, y la base de imposición será la indicada en el punto 1. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo puedo ser fabricante de productos, antes dije uno solo, ahora digo de productos alcanzados, y tal vez necesito la misma materia prima. Se me ocurre un ejemplo. No es lo mismo un atado de 20 cigarrillos que de 10, no es lo mismo un determinado cigarrillo que otro, ¿no? ¿Se entiende? No sé, yo nunca he fumado, no sé si es el mismo tabaco, pero lo doy como ejemplo. Entonces vienen y me dicen, che, falta materia prima. ¿Qué significa eso? Que vos me decís que has vendido tanto y no has vendido tanto, ¿no? Se emplearon en un producto que vendiste. Ahora dice, el producto de mayor impuesto.
El producto de mayor impuesto no significa el de mayor alícuota. Y esto quiero que les quede bien claro. El producto de mayor impuesto significa eso. Porque yo puedo tener en los productos que yo fabrico distintas alícuotas. Y no necesariamente el del mayor alícuota es el de mayor impuesto. Porque en una de esas el de mayor alícuota se aplica sobre un producto que tiene menos precio de venta que otro. Si les quedó claro esto, yo ya estoy contento. Entonces mañana cuando esté comiendo locro, le voy a decir a mi hijo, estoy feliz. La base de imposición la misma. Precio de realización de la última venta, siempre que, y si no, voy a. De instrumentos fiscales. Se considerará que ampararon productos cuyo expendio no ha sido declarado en el mayor volumen amparado por dichas faltas, estableciéndose el precio de venta sobre la base del correspondiente al último expendio del producto de mayor impuesto, cuya circulación pudiera amparar. Parecido a la materia prima. Me faltan estampillas. Bien, ¿qué significa? Que han salido en algún paquete que no me está queriendo pasar el cuento. Bien, ¿de cuál? Del mayor volumen. Mayor impuesto igual que el anterior, pero acá además del mayor volumen. Si estos instrumentos comprendieren a especies en cuya elaboración se emplearen materias primas o productos gravados por impuestos comprendidos en esta ley, estos se considerarán de origen clandestino y estarán además sujetos a los tributos correspondientes. En este supuesto, la determinación del precio presunto de compra se efectuará sobre la base del precio normal de plaza vigente al momento de la comprobación. Además, si esos instrumentos fiscales comprenden, ya me han dicho, te faltan instrumentos fiscales, es venta, es expendio. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero fíjense lo bueno de esto, de bien pensado. Si en esos productos que te estoy diciendo que son expendio o han sido expendidos porque no están los instrumentos fiscales, necesitaste materia prima que está alcanzada a la vez por el impuesto, ¿qué significa? Que la compraste y no pagaste el impuesto. O el que te la vendió no pagó el impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Se considerarán de origen clandestino y estarán además sujetos a los tributos correspondientes. Es decir, que en ese caso no solamente voy a deber el tributo por lo que el instrumento fiscal representa, sino por la materia prima. ¿Se entiende? Bien. Precio presunto de compra, base del precio normal de plaza vigente al momento de la comprobación. ¿Está claro? ¿Estamos? Entonces es bastante claro con los faltantes, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿y si hay excedentes? Entonces vamos al inciso B. El excedente puede ser de materia prima, se abonará el impuesto que corresponda sobre el valor de adquisición de esos excedentes, considerándose como precio el normal de plaza en el momento de la verificación, por presumirse que tal excedente corresponde a materia prima por la que se evadió el impuesto respectivo. Es decir, que si a mí me hacen un control y ven que tengo más materia prima que la que dicen mis libros, mi registro contable, ¿qué suponen? Que la compré de manera rara. ¿Vamos hasta ahí? Bien. De productos, excedentes de productos. Cuando estas especies estuvieran elaboradas con materias primas grabadas, se considerará que éstas han evadido el tributo correspondiente, liquidándose el impuesto a las tasas que correspondan a tales materias de acuerdo con lo indicado en el infine del punto 3 del inciso A. Infine, punto 3 del inciso A, último expendio del producto de mayor impuesto. ¿Estamos? Entonces,
No, el párrafo siguiente, cuando me habla de la materia prima. ¿Sí? Entonces, podemos tener casos en la práctica, en el trabajo práctico, se les puede preguntar qué importancia tienen los faltantes y los excedentes. Y vemos que son importantes. Por eso es que en muchos casos de esta ley, ARCA, AFIP, DGI antes, tenía su gente adentro, porque tienen un control estricto de los stocks, de los movimientos, de los inventarios, etc. Decreto reglamentario, artículo 34. Faltante de tabaco y residuos, ¿lo tienen? Cuando se excedan las tolerancias que fija la DGI, se cobrará por los faltantes de tabaco o de sus residuos el impuesto resultante de considerar que los mismos han sido utilizados en la fabricación de los productos de mayor precio que elabore la manufactura. Entonces acá dice mayor precio. ¿Bien? 39. En bebida alcohólica. Los fabricantes de bebida alcohólica son responsables por el impuesto correspondiente a las diferencias comprobadas por inventarios y las que resulten en la elaboración entre la materia prima empleada y los productos obtenidos, siempre que no prueben de una manera clara y fehaciente que la misma obedecen a causas distintas del expendio. 42. Cervezas. Diferencia de inventario. Los fabricantes de cervezas son responsables por el impuesto correspondiente a las diferencias comprobadas por inventario y a las que resulten por su elaboración entre la materia prima, bla, 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 la misma redacción que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Decreto reglamentario, artículo 11, primer y segundo párrafo, ya lo vimos. A ver, ¿qué hemos visto hasta acá? ¿Cómo? Que se refiere a parte, ¿no? Porque hay otro que se refiere al sujeto pasivo, el artículo 2, que acá está. Entonces hemos visto las características generales de este impuesto, cómo puede ser, y metiéndonos en el impuesto interno, un impuesto selectivo del consumo, hemos dicho es monofásico, manufactura, salvo suntuario. Y hemos empezado a ver cuando se perfecciona el hecho imponible, importantísimo, hay una ficción legal. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos eso, por lo menos podemos sacar que la transmisión a cualquier título está alcanzada, ¿verdad? Flores Marcelo Alejandro está presente en el parcial. Y Nancy también. Así que antes dice, le firmo. Bueno, volvamos a la realidad. Y hemos visto cuándo se perfecciona el hecho imponible. Bien. Y también hemos visto la complejidad de la norma y hemos ido a faltantes y excedentes, que tiene sus consecuencias. Bien. Entremos 5 o 10 minutitos a sujeto pasivo. La ley utiliza las expresiones responsable y contribuyente como si le atribuyera el mismo sentido. Van a ver que en muchos lugares en la ley dice responsable, contribuyente, como si fuesen lo mismo. Y no le quiero preguntar, porque me van a dar cátedra de derecho tributario y me van a decir, contador, no es lo mismo por esto. Entonces, no perdamos el tiempo. Y en realidad sabemos por el derecho tributario que tienen acepciones distintas. Artículo 2, séptimo, octavo y noveno párrafo. Que en realidad creo que hay que agregarle un párrafito más, porque yo tengo la numeración antes de la modificación de la 27
4.30. El séptimo, que hoy sería el octavo para ustedes, dice, los impuestos serán satisfechos. ¿Lo tienen? Por el fabricante, importador o fraccionador. Entonces ya sabemos, antes le hablé de un elaborador, ya sabemos que puede haber un fraccionador, ¿no? En el caso de los gravámenes previstos por los artículos 18, 23 y 33, yo lo tengo macheteado. 18 es tabaco, 23 y 13, 33, listo. Yo lo tengo macheteado, así. ¿Usted también? Bien, macheteen. Borren esto. O las personas por cuya cuenta se efectúen las elaboraciones o fraccionamientos y por los intermediarios de los impuestos a que se refiere el artículo 33, champaña. Párrafo siguiente. Los responsables por artículos grabados que utilicen como materia prima otros productos grabados podrán sustituir al responsable original en la obligación de abonar los respectivos impuestos y retirar la especie de la fábrica o depósito fiscal, en cuyo caso deberán cumplir con las obligaciones correspondientes como si se tratara de aquellos responsables. Y el párrafo siguiente habla de las declaraciones ficticias de venta, que ya lo vimos. Vamos, cuando decimos sujeto, en esto tal vez nos ayuda. El decreto reglamentario, en el artículo 2, resume, un resumen bastante piola, no total, de lo que serían los sujetos. Y dice, responsable, ¿lo tienen? Se encuentran comprendidos en el régimen de este título y deberán ingresar el impuesto en las oportunidades indicadas a continuación. Y me habla, inciso A, importadores, inciso B, responsables que sustituyan a los fabricantes, que acabamos de ver en el 2/8, sería 9º párrafo hoy, y lo enumerado a continuación. Los fabricantes que elaboran productos grabados, los que encomiendan elaboraciones a terceros, establecidos en el artículo 6º, 4º párrafo, los fraccionadores de los artículos 18, 23 y 33, los intermediarios entre los responsables y consumidores que posean mercadería grabada cuya adquisición no fuera fehacientemente justificada, ojo con esto, y los intermediarios de champaña a granel. Inciso D, los proveedores de servicios celular o satelital y satelital. E, los responsables por las operaciones indicadas en el artículo 57 de este reglamento, objetos suntuarios, no comprendidos en los incisos anteriores. Y vamos por un segundo al artículo 57, que se refiere a objetos suntuarios. Primer párrafo lo paso, ya lo vamos a ver. Segundo párrafo del 57 del decreto reglamentario. A los efectos previstos en dicho artículo de la ley, considérase etapas de comercialización y operaciones con objetos suntuarios que determinan el pago del gravamen las siguientes. La venta por parte de fabricantes, importadores y comerciantes. Y ahí ya sabemos, por lo que nos está diciendo, que acá es plurifásico, ¿verdad? La venta en remate, la venta por vendedores ambulantes. ¿Se acuerdan lo que le dije? La importación por encripto y no encripto. Las elaboraciones por cuenta de terceros que aporten materia prima y las transformaciones. No están alcanzadas por el gravamen los meros trabajos de reparación, conservación o mantenimiento. Es decir, si ustedes le llevan, ¿por qué pueden llevar un anillo, un joyero? ¿Para que lo pula? ¿Cómo? Bien, no está alcanzado. ¿Se entiende? No están alcanzados por el gravamen los meros trabajos de reparación, conservación y mantenimiento del objeto. Y las elaboraciones por cuenta de terceros que no aporten materia prima. Es decir, lo que aportan y lo que no aportan están comprendidos. Ahora, cuando vamos al decreto reglamentario, artículo 2, dice fabricante. ¿El fabricante quién es? Parecería mentira o no haría falta, pero es el propietario del bien grabado y es quien efectúa la última fase del proceso de manufactura. Habla del importador. ¿Quién es? Quien por su cuenta o por cuenta de terceros realiza la importación para consumo definida en la legislación aduanera. Eso lo dice el 25 del decreto. ¿Quién es el fraccionador?
El sujeto, por ejemplo, que adquiere tabacos, 18, bebida alcohólica, el 23, o champaña, 33 y 34, a granel o en cantidades globales y la fracciona para su expendio. ¿Sí? Yo puedo adquirir cualquiera de estos bienes a granel y fraccionarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le puedo poner mi marca o, qué sé yo, me lo encargó alguien, alguna empresa. ¿Qué estoy haciendo? Fraccionando estos productos, listo. Elaboradores por cuenta de tercero. Aquel que elabora por encargo de un tercero, aportando o no materia prima a un producto grabado, con cierta autonomía e independencia funcional, constituyendo una etapa autónoma en el proceso de circulación del producto. Debe existir un contrato de locación de obra, aunque sea sin instrumentar, excepto en bebida analcohólica. Porque en el artículo segundo, tercer párrafo, me dice que el sujeto pasivo es el que encarga la elaboración. ¿Se entiende? Quien efectúa el encargo adquiere responsabilidad por el valor imponible al momento del expendio, pudiendo computar pago a cuenta, ya lo vamos a ver. ¿Qué dice el 21 del decreto? Elaboraciones por cuenta de terceros. En los casos de elaboraciones por cuenta de terceros, se considerará que, con prescindencia de la responsabilidad de quien efectúa la elaboración, quien las encarga resulta responsable por el valor que, Sarmiento, ejemplo, de acuerdo con las disposiciones legales, resulte en el momento del expendio. Del impuesto resultante podrá deducir, ya vamos a ver que hay dos tipos de pago a cuenta, el físico y el financiero, otro tema interesante sobre el cual preguntamos, podrá deducir con carácter de pago a cuenta el impuesto devengado o abonado por quien efectuara la elaboración en la medida que se haya discriminado en la factura o documento equivalente y conforme a las limitaciones establecidas que ya vamos a ver en los párrafos cuarto y quinto del artículo sexto de la ley. Acá dice ver artículo sexto de la ley, último párrafo. ¿Qué hora es? Menos. Vamos por un segundo al artículo sexto, penúltimo y último párrafo. Y nos metemos en esto y después lo vemos en la clase siguiente, porque la semana que viene hay exámenes, ¿verdad? Les dije que en algunos casos hay pago a cuenta y que los pagos a cuenta son dos, físico y financiero, para determinadas operaciones, pero es importante saber que hay físico y financiero. Quien no haya cursado ya esta materia, ¿qué le dice el nombre? Porque con el nombre ya tiene que salirle a donde apuntamos. Si yo logro que ustedes razonen por qué tiene ese nombre en la doctrina, ya está. Cuando yo le digo que un pago a cuenta, hay dos clases. Uno es físico. ¿Qué significa? Y si yo le digo que un pago a cuenta es financiero, ¿qué significa? Bien. Ya hemos visto esto, ¿no? En otro impuesto que les he dicho que si lo saben se olviden, pero no se olviden tanto. Hemos visto en el impuesto al valor agregado cuál es la mecánica del cómputo del crédito fiscal. Y que en algunos casos, por ejemplo, exportaciones, es con criterio físico. Porque yo tengo que ver el producto que es exporto, cuánto crédito tiene para pedir el reintegro. Entonces yo le pregunto, no. Entonces, un pago a cuenta acá en impuesto interno es con criterio físico. ¿Por qué? Porque si esto está alcanzado y yo lo compro y lo revendo o lo vendo, voy a tener que ver qué impuesto hay en este producto. Entonces voy a tener que ver si uso PEPs, WEPs o lo que quieran.
Y como está vinculado con ese bien, la norma dice después, en ningún caso podrá dar saldo a favor. Entonces, un tema de los pagos a cuenta con criterio físico es que no me puede originar saldo a favor. Entonces, les pido un favor y no vamos, porque vamos a tener que volver sobre esto. Artículo 6, penúltimo y último párrafo, macheten criterio físico. Y artículo 7, último párrafo, macheten criterio físico. Entonces ahí ya saben que el pago a cuenta con criterio físico solo es en las elaboraciones por cuenta de terceros y en las importaciones. Y ya que estamos, porque todo por el mismo precio, en el último párrafo, penúltimo, el artículo 6 dice, en los casos de elaboraciones por cuenta de terceros, quienes encomienden esas elaboraciones podrán computar como pago a cuenta del impuesto el que hubiera sido pagado o hubiera correspondido pagar en la etapa anterior. Hasta ahí vamos bien, pero fíjense, dice exclusivamente con relación a los bienes que generan el nuevo hecho imponible. Exclusivamente con relación a los bienes que generan el nuevo hecho imponible. Es decir, que solo me voy a poder computar el pago a cuenta por los bienes por los cuales se produce el nuevo hecho imponible. Criterio físico. Este bien produjo el expendio sobre ese bien. Porque yo puedo haber comprado materia prima, insumos, lo que ustedes quieran, después lo vamos a ver, y tener 10 millones de pago a cuenta de impuesto interno. Pero se produjo el expendio por este. No puedo. Tengo que ver cuál es el de ese. Dificultad, PEPs, WEPs, lo que ustedes quieran. Pero además, cuando vayan a estudiarlo, se van a dar cuenta que es con criterio físico, si no lo han macheteado, porque en el párrafo siguiente dice, en ningún caso la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá determinar saldo a favor del responsable que encomendó su elaboración. Y si vamos al séptimo, último párrafo, al final, ya lo vamos a volver a ver, dice, en ningún caso podrá dar lugar a saldo a favor de los responsables. Entonces, cuando no puede dar lugar a saldo a favor de los responsables, le digo, che, ¿cómo vamos a tal lado por acá? ¿Y cómo salimos por allá? Entonces si vamos por acá y salimos por allá es porque, bueno, si no puede dar lugar al saldo a favor es porque es con criterio físico. Son los dos casos. ¿Está? Feliz día mañana. Nos vemos, no sé quiénes rinden la semana que viene, serán recibidos con una sonrisa. Y profe, terminar esto. profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una consulta? En el caso de los combustibles, no está dentro de la ley, ¿no estaría dentro de la ley esto? ¿Estarían alcanzados los combustibles en el caso de impuestos internos? A ver, si querés después lo vemos. El impuesto interno, que se lo llama mal porque es impuesto sobre los combustibles, está en otra ley. Ah, bien. ¿Ok? ¿Esa era la pregunta? Sí, porque yo lo buscaba y no lo encontraba dentro de la ley de los combustibles, entonces Sí, me llamaba la atención. pero te diría que nos centremos en lo que está acá porque es demasiado complejo para expandirnos mucho. Es más, un segundito nomás. Habrán visto que últimamente hay muchas discusiones en cuanto a tabaco, cigarrillo, el señor del tabaco, juicios multimillonarios, se hablan de miles y miles de millones. Bueno, no nos vamos a meter en eso en una clase de grado, porque Bien. es complejo. Ahora, si a alguien le interesa, ese fallo es fantástico. Porque el señor del tabaco se defiende, una de las cosas que dice es, le pusieron impuesto a los cigarrillos. ¿Cuál era una de las finalidades de esta norma? Tratando de que la gente no fume. Entonces le hacemos más caro el cigarrillo y fuman menos. Y no. Entonces cuando vayan a ese caso, a ese fallo, si quieren ir, es cortito, debe tener 100 páginas. Se van a dar cuenta con estudio y con informe que no han disminuido las enfermedades ni el consumo porque sea más caro
Conclusión, el que es vicioso a cualquier precio. ¿Estamos de acuerdo? La asistencia. Gracias, profe. Ustedes, bueno, fírmenla. Feliz día, profe.